Bienvenido. Hoy vamos a conocer a la principal estructura de datos que nos ofrece Pandas, los data frames. Vamos a ver qué son, cómo se construyen y para qué nos sirven. Empecemos. Muy bien, veamos entonces qué es un data frame. Un data frame es una estructura de datos bidimensional. Esto quiere decir que podemos representar a filas y columnas, a diferencia de las series donde solamente podíamos representar a las columnas. Si seguimos con la analogía del Excel, podemos decir entonces que un data frame es la representación de lo que sería una hoja de cálculo, donde tenemos diferentes columnas y diferentes filas. Un data frame permite almacenar datos de cualquier tipo de dato, pero cada una de las columnas solamente van a permitir valores del mismo tipo de dato. ¿Por qué? Porque un data frame no es más que la unión de varias series. Y recuerden que cada serie solamente puede tener elementos del mismo tipo de dato. Si vamos a ver cuáles son las partes importantes que tiene un data frame, podemos mencionar que tiene por un lado los índices de columnas, que serían los nombres que tiene cada una de las columnas, y también podemos decir que tenemos los índices de filas. A diferencia del Excel, los data frames permiten que los índices de fila, además de ser numéricos, también puedan tener etiquetas de tipo string. Y por último, tenemos a los datos, que serían los datos almacenados en el data frame. Si vemos la representación de este Excel en un data frame de Pandas, podemos ver que el resultado sería el siguiente. Muy bien, vayamos entonces al código para ver cómo creamos nuestros primeros data frames. Ok, este es mi entorno de trabajo. Estoy utilizando Jupyter. Si ustedes desean, pueden utilizar el mismo que ustedes prefieran. Una buena alternativa siempre es utilizar Google Colab, que es un entorno virtual que tenemos disponible por tener una cuenta de Gmail. Ok, ¿qué hacemos primero? Vamos a importar las librerías. Vamos a utilizar Pandas y vamos a utilizar NumPy. Voy a importar las librerías y les voy a asignar sus alias correspondientes, ¿sí? Los alias que sigo yo acá son los alias que seguimos por convención. Una vez importadas las librerías, yo puedo hacer los diferentes métodos que me ofrecen cada una de estas librerías. Lo que voy a hacer en particular es decirle, de Pandas, quiero que me muestres la información que tenés en el método DataFrame. Ejecuto esta línea de código y él me va a devolver la ayuda que tengo disponible. Fíjense acá. El método DataFrame recibe 5 parámetros. Puede recibir data, que serían los datos que queremos cargar, index, que serían los índices que queramos darle, columns, que serían las columnas que queremos utilizar, el dtype, el tipo de dato que vamos a tener, y podemos hacer una copia del DataFrame. Acá si vamos a la parte docstring, vemos que coincide con la definición que habíamos dicho. Es un objeto de 2 dimensiones, dice que el tamaño puede ser mutable, generalmente es heterogéneo en datos tabulares, es decir, en filas y columnas. Algo importante que nos dice esta ayuda acá en la parte de parámetros es la parte correspondiente a data. Acá nos dice que data puede ser un n de array. N de array, recuerden que viene de los arrays de NumPy, ¿sí? Dicen que son estructurados y de datos homogéneos. Puede ser un iterable, puede ser un diccionario o puede ser otro data frame. Entonces, tenemos diferentes formas de construir un data frame. Lo importante es tener en cuenta que data recibe estos tipos de argumentos. ¿Está bien? Entonces, veamos cómo creamos nuestros primeros data frames. Para el ejemplo, vamos a crear 3 diferentes data frames a partir de 3 diferentes objetos. Vamos a crear uno a partir de un diccionario, el segundo a partir de una lista y el tercero a partir de un n de array. Ok, vayamos a la primera forma. Yo voy a declarar un diccionario donde voy a asignar las marcas de diferentes vehículos y las procedencias de los mismos. Para eso creo mi variable que se llama datos, abro las llaves haciendo referencia a los diccionarios y recuerden que los diccionarios siempre están compuestos por el par clave-valor. Tengo por un lado la clave que sería esta sección de acá, 2 puntos los valores. En este caso mi clave se llama marcas. Y los valores, fíjense, es una lista que va a contener los diferentes valores para estas marcas. Luego declaro otro conjunto de par llave valor, donde tengo por un lado la llave procedencias y como valores tengo de nuevo una lista donde voy asignando las procedencias a las diferentes marcas. Algo interesante que tenemos que tener en cuenta aquí es que todas las llaves que yo declare van a hacer referencia después a las columnas de mi data frame. Entonces, el nombre que yo ponga acá va a ser el nombre que va a tener mi columna en el data frame. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a crear una columna que va a llamarse marcas y que va a contener a las diferentes marcas.
De igual manera, voy a crear otra columna que se va a llamar procedencias, asignándole las diferentes procedencias para cada marca. Y acá es importante que tengamos en cuenta respetar el orden. El primer valor que yo pongo acá tiene que tener su correspondencia en el primer valor de la segunda llave. En este caso, Tesla tiene como procedencia Estados Unidos, Audi Alemania, Ferrari Italia y así cada uno de los siguientes valores. Si yo altero el orden acá abajo, entonces el orden va a estar distorsionado cuando cargue mi data frame. ¿Está bien? Ejecutamos esta línea de código, vemos que no da error. Vamos a verificar qué tipo de datos es este datos y que nos imprima su contenido. Ejecutamos esta línea de acá y fíjense. Confirmamos que es un diccionario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una variable que se llama df. df hago referencia a dataframe, ¿sí? Es un nombre que yo siempre suelo utilizar cuando escribo mi código. Y voy a decir pandas, pd. ¿Por qué uso pd? Porque estoy haciendo referencia al alias de la librería. ¿Está bien? Al alias que ya había definido aquí arriba. Entonces les digo, pandas, quiero acceder al método dataframe. Paso el nombre del método. Tengan en cuenta cuando escribimos dataframe es la D con mayúscula y la F con mayúscula. Cuando somos nuevos tendemos a escribir de manera incorrecta, podemos poner la D minúscula o la D mayúscula pero la F minúscula y nos va a dar un error. La forma correcta es D mayúscula y F mayúscula. Luego le paso como primer parámetro los datos que yo había creado anteriormente acá, haciendo referencia a esta lista. Entonces, ¿qué va a hacer este método? Él va a recibir a la variable datos y se la va a asignar a este primer parámetro que está acá. Entonces, data o los datos que va a tomar hacen referencia a los datos declarados en el diccionario datos. Ejecuto la línea de código, no da error y fíjense, imprimo el data frame y tengo una representación visual de mi conjunto de datos, donde tengo dos columnas, una hace referencia a marcas, otra hace referencia a procedencias, y tengo en este caso 5 filas que van desde el índice 0 al índice 4. Acá se dan cuenta los que les decía antes, ¿verdad? Los nombres de las llaves en los diccionarios van a ser los nombres de las columnas en mi data frame. Eso es algo interesante y importante tener en cuenta siempre. Ok, acá creamos nuestro primer data frame. Vamos a ver cómo creamos un data frame a partir de una lista. Para eso, creo una lista que se va a llamar vehículos y le voy a asignar una lista de listas, donde en el primer valor de mi lista, creo una lista donde su contenido es el nombre de la marca y el valor de la procedencia. El segundo valor es otra lista donde declaro nuevamente el nombre de la marca y la procedencia de la marca. Y así sucesivamente hasta cerrar mi lista. Ejecuto esto. Vamos a verificar qué tipo de datos tiene y que nos devuelva el resultado. Ejecutamos. Confirmamos que es una lista y acá podemos ver el contenido. Entonces, lo que hago es exactamente lo mismo que hice desde la creación de un diccionario. Declaro la variable df, llamo a pandas, llamo al método dataframe y le paso como parámetro vehículos. El primer valor que le pase siempre va a hacer referencia a mi data, ¿sí? A data. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Ejecuto, no me da ningún error, imprimo y fíjense, reconoció los valores, pero en este caso, como no tengo forma de declarar los nombres de las columnas van con ceros y unos. Acá pueden tener en cuenta la importancia de lo que decíamos, las estructuras que tenía un data frame, que teníamos por un lado los nombres de las columnas o los índices de las columnas y también los índices de las filas. En este caso, me falta también declarar los nombres de las columnas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo venir a la llamada del data frame y le paso como segundo parámetro el valor de columns. Fíjense, estoy haciendo referencia a este parámetro acá. Entonces, invoco al parámetro y le voy a decir, data frame, vas a usar estos datos que están contenidos en la variable vehículos y las columnas, quiero que las nombres de esta manera. Creo una lista y le digo, vas a utilizar marcas para el primero, entonces este 0 va a reemplazarlo por marcas y el segundo quiero que se llame procedencia. Ejecuto, no me da ningún error, ejecuto nuevamente y ahora fíjense, toma correctamente los nombres de las columnas que yo le pasé. Veamos cómo creamos un data frame de la tercera forma. Vamos a crear a partir de un ND array. Para eso
creo una variable que se llama array, llamo a la librería NumPy y le llamo al método array. Lo que voy a hacer acá es crear un array de NumPy donde va a contener una lista de listas. ¿Por qué lista de listas? Porque nuevamente, cada valor de mi lista tiene que ser una lista donde contenga la información de la marca y la información de la procedencia. Ejecuto la línea de código, vamos a verificar el tipo de dato que nos imprima que tenemos en esa variable y fíjense, el tipo de dato me confirma que es de NumPy un n de array. Y acá estoy viendo la representación de esta variable. De igual forma que hace rato, creo mi variable df, pandas, voy a crear un data frame ¿de qué? Con los datos que tenemos en ARR. Ok, como ya sabemos, necesito definir los nombres de las columnas. Entonces voy a decir columns va a ser igual a ¿qué? A una lista donde voy a tener marcas y voy a tener procedencias. Perdón, acá. Procedencias. Ejecuto. Y fíjense, se creó sin ningún problema el data frame nuevamente. Ahora bien, cuando trabajamos en el campo de análisis de datos, vamos a trabajar con datos bastante amplios, estructuras que tengan miles y miles de datos. Vamos a tener también la situación en que vamos a tener que leer datos desde diferentes orígenes. Y no tiene sentido tener que estar creando estructuras intermedias como listas o diccionarios para poder leer esos datos. Vamos a ver que Pandas nos ofrece una serie de diferentes conectores para poder leer datos externos y cargarlos a un data frame. Y eso va a ser tema del próximo video. Espero que este video te haya gustado. No olvides dejar un comentario con lo que quieras que profundice o que toque también. Si te gustó el video, por favor deja un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.